Vamos a ir compartiendo. Me van a avisar si se ve. Ujú. 1 segundito. ¿Listo? ¿Me ven? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Comencemos las clases. Bueno, nuevamente darles la bienvenida y espero que este año sea de mucho éxito para ustedes. Deseo que en sus casas ustedes se encuentren bien de salud y al igual que sus familiares, ya saben, siempre con los cuidados y normas de bioseguridad que todos debemos tener, ¿sí? Comencemos la clase. La clase de hoy es el sistema dentario. Es una introducción de todo lo que va a ser la cátedra de anatomía dentaria. Ustedes saben que el diente es la base de todo lo que es nuestra carrera, ¿no es cierto? Entonces es importante saber cuáles son sus funciones, la base, para qué sirve. Entonces, es por eso que vamos a ver que el sistema dentario había sido, la anatomía dentaria había sido una rama de la biología. ¿Saben lo que es biología, no? Bio es vida, logía viene de logos, que es estudio. Entonces, es una rama de la biología porque todo esto tiene vida, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estudiar al diente como un ente aislado por sí mismo y como parte y organizado como parte de algo. En este caso, del sistema dentario y del aparato masticador. Por eso es la razón de la existencia y disposición de los dientes. Por eso es importante saber para qué está el diente, cómo es su disposición y cómo forma parte de todo. Ahora, ¿ustedes creen que la anatomía dentaria es descriptiva? Solamente vamos a decir, tiene estas caras, tiene estas cúspides. No, la anatomía, como les había dicho, de esta parte dentaria, no solamente es descriptiva, sino que tiene, forma parte de aparatos, de órganos y por sus mecanismos y fenómenos en los que ellos intervienen, es que no solamente podemos decir que es meramente descriptiva. Entonces, el diente está conformado por muchos más componentes, ¿no es cierto? Por eso es un ente aislado y como parte de algo, en este caso un sistema y un aparato masticador, ¿no es cierto? Entonces, decimos que todo esto es muy importante. Ustedes han llevado ya anatomía, ¿no es cierto? Ya saben anatomía humana, cómo es. Ahora, ¿ustedes saben qué es fisiología? Vamos a ver, la fisiología es todo lo que estudia las funciones normales de algo. En este caso, vamos a hablar de la fisiología dentaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que la anatomía y la fisiología, cuál creen que va primero?
¿Ustedes creen que uno antecede al otro? Yo les explico. Este es un solo ente. ¿Por qué? Porque este ente, tanto la anatomía como la fisiología, me va a describir cómo es el diente, para qué sirve, sus características, qué tipo de denticiones hay. Ustedes saben que hay las deciduas y las permanentes. Grupos dentarios, ustedes ya vamos a ir viendo que hay distintos grupos dentarios, los incisivos, los caninos, los premolares, molares. Nomenclatura, esto es muy importante, porque este nos va a decir con qué nombres llamarlas. No vamos a decir la parte de arriba, la parte de abajito, esta parte. Necesitamos saber qué es, cómo se clasifica. A ver, ¿qué está pasando? Lo siguiente. ¿Me ven? Ya. Ahora sí. Si nosotros queremos aprender un poco más, vamos a ver, van a disculpar jóvenes, un poquito apagado la cámara porque el internet se me estaba yendo. Entonces, continuaremos. Para saber lo que es la arquitectura de las piezas dentarias, ¿qué es lo que vamos a aprender en eso? Vamos a aprender cómo es el diente, de qué está formado, cuáles son sus elementos. Sabemos que todos los dientes tienen la forma, volumen y posición parecida, ¿no es cierto? Lo único que varía son los grupos dentarios. En lo que respecta a la histología dentaria, vamos a ver su microestructura. A lo que es la morfología externa e interna, eso se va a realizar en todo lo que es la macroestructura dentaria. Y dentro de la dentogénesis y fenómenos de dentición, ¿qué es lo que vamos a llevar nosotros? Todos esos fenómenos que hay en los maxilares, desde que aparece la primera muesquita de diente hasta su aparición permanente dentro de un maxilar. ¿Y qué estudia? Ojo, la ontogenia y filogenia. Esto es importante saber. El origen y evolución de la forma, número y función del sistema dentario. Ahora, ¿por qué es importante la posición del diente en los maxilares? Porque ahí vamos a ver que está relacionado con los dientes vecinos. Si está relacionado con los dientes vecinos, se llaman proximales. Es importante en la articulación, en la oclusión, cuando los dientes de arriba con los de abajo se juntan, eso se llama oclusión. Y también tenemos un paradonto. ¿Qué es el paradonto? El paradonto es lo que nos va a dar la arquitectura de los maxilares. Estos maxilares son los soportes que van a albergar a los dientes. Y la topografía alveolo-dental, que está relacionado con todos los órganos vecinos. Como les habíamos dicho, no solamente es un ente, sino es un parte de. Aparte que sabemos, como hemos dicho, parte de biología, es un ente que está irrigado e inervado. Ahora, ¿por qué es importante el conocimiento de la anatomía dentaria para la odontología? Porque nosotros como odontólogos, el diente, el arco dentario, los tejidos paradentales van a ser el objetivo de la mayor maniobra que vamos a realizar por el odontólogo, ¿no es cierto? Entonces es por eso que es importante conocer el diente, sus tejidos de sostén, de qué forma parte, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Para esto hay dos partes importantes, la parte biológica y la parte odontológica. Dentro de la parte biológica, ustedes también ya lo han visto el año pasado, que es la histología dentaria y la embriología dentaria. ¿Qué nos describe la histología? La histología nos describe su microanatomía y la embriología, cómo se van formando estas estructuras, ¿no? Entonces, estructura y función van de la mano, están siempre juntas. Las dos son elementos fundamentales para describirme todos los fenómenos fisiológicos, patológicos y clínicos. Fisiológicos, ya habíamos dicho que es funcionamiento normal. Patológicos son las enfermedades, que enseguida lo vamos a ver. Y clínica, cómo voy a operar ya en mi cavidad bucal. Y en la parte de la clínica,
lo que les decía, si en el histológico y embriológico hay una alteración, se produce la patología. Para saber lo que es patología, entonces yo tengo que tener mis conocimientos odontológicos y anatómicos de esta pieza dentaria. ¿Por qué? Porque se puede producir una enfermedad. Esa es la patología. Entonces yo tengo que saber cómo voy a intervenir en determinado caso. Entonces, por eso es la razón del dominio de la anatomía dentaria, porque me hace referencia a distintos aspectos de la ciencia odontológica. Además, que nos va a ayudar a tener un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento y para que las maniobras que vaya a realizarles, sean quirúrgicas o simplemente operatorias, sean las correctas. Ahora, respecto a lo que es patología, por ejemplo, yo les voy a hablar. Ya me tiene harta este celular. Eso es lo que digo. Por favor. Respecto a lo que es la presencia de una enfermedad, sabemos que hay distintos grupos dentarios, pero el conocimiento de esta anatomía dental me va a ayudar a hacer buenos diagnósticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un proceso infeccioso apical. Apical, ya les voy a ir dando referentes, es el ápice, es la raíz. A nivel de un incisivo de leche, no va a ser lo mismo que un proceso infeccioso en la parte palatina, en la bóveda palatina de un incisivo o de un tercer molar, pese a que tengan la misma etiopatogenia. Ahora nos vamos ahí. ¿Qué es etiopatogenia? La etiopatogenia es la causa de una patología, es decir, cómo se produce la enfermedad, ¿ya? Y para eso también vamos a ver los planos de clivaje, ¿no es cierto? Porque la enfermedad se puede presenciar en distintas regiones porque hay distintas relaciones o planos de clivaje. Estos van a dificultar o favorecer las progresiones de procesos inflamatorios. En este caso, está encapsulado y aquí sale. Entonces, esto me favorece. Los planos de clivaje, para que entendamos mejor, este es un órgano dental, ¿no es cierto? Entonces, son lesiones que se puede causar en este órgano. Entonces, la solución de continuidad que hay acá se va a ver rota, podría decirse, por esta lesión. Entonces, los planos de clivaje. Planos de clivaje es, en otras palabras, los lugares donde más tendencia a lesiones tiene. Ahora, vamos a ver todo lo que es el mecanismo del dolor. Sabemos que la pulpa por excelencia es el órgano que nos defiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la pulpa dental, como la vemos aquí, está totalmente inervada y también irrigada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esta pulpa está dentro de unas paredes inextensibles, no se pueden extender y apenas se comunica con el exterior por unos orificios que se llaman la parte periapical, ¿no es cierto? Entonces, estos orificios que son pequeños y de repente se produce una inflamación a nivel de la pulpa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que aumente la irrigación y ahí va a ser lo que se crea una hiperemia pulpar. Aquí está latiendo, ¿no es cierto? Pero esta hiperemia pulpar es reversible. Pero si extravasa esa inflamación, ya vamos a conocerla nosotras como pulpitis, porque aquí ya la irrigación está actuando sobre los nervios, entonces ahí ya el dolor es más fuerte. Eso es importante, tomen nota, un mecanismo de dolor. Ahora vamos a ver, nuestra anatomía dentaria, no solamente vamos a decir, la anatomía dentaria es nuestra y la separamos de todas las demás cátedras. No, no es cierto. Porque si yo tengo un buen conocimiento de anatomía dentaria, por ejemplo acá en radiología, me va a ayudar a tener un buen diagnóstico, pero tengo que saber
¿Qué partes son estas, no es cierto? ¿Qué partes se marcan radiolúcidas? ¿Qué partes son radiopacas? Entonces, tengo que saber la estructura de cada pieza dentaria, ¿no es cierto? Y no solamente para dar diagnósticos, sino que ustedes van a ver que cuando veamos las tomas que vamos a hacer radiográficas, vamos a tener que apoyarnos en distintos parámetros anatómicos, ya sea del hueso o del diente, para sacar las distintas formas de radiografía. En la ortodoncia, porque es importante relacionar con la ortodoncia, ¿no es cierto? La anatomía dentaria me ayuda el conocimiento de la anatomía dentaria, porque, mire, este es un caso y yo quiero alinearlo, pero ¿cómo lo voy a alinear si no sé hacia dónde lo voy a llevar? Entonces, puede haber estas malposiciones dentarias, anomalías, pero yo tengo que saber hacia dónde lo voy a movilizar. Por eso es la importancia de la anatomía, ¿no es cierto? Otra referencia, ¿con qué también estamos jugando? Una prótesis. ¿Por qué? Porque generalmente a medida que pasan los años, a veces hay pérdidas de piezas dentarias. Entonces yo necesito devolver a este arquito, necesito devolver todo lo que son las piezas dentarias, no solamente por estética, también por funcionalidad, ¿no es cierto? Y en este parámetro se toma mucho en cuenta muchos patrones a considerar: forma, color, tamaño, función, la posición y funcionamiento. Entonces ahora vemos que la base de la anatomía dentaria es importante, porque no solamente es la reposición protética en sí. Ustedes saben que la ausencia de dientes a veces causa problemas un poco psicológicos, ¿no? Y ahí ya derrumbamiento social ante las personas y para uno mismo, baja la autoestima. Entonces, según Fruch, nos dice que es muy importante para devolver los dientes en una prótesis, tener el sexo, la edad y la personalidad de la persona para, miren, cómo puede esto, ¿no? Regenerar, aquí estaba, se vuelve acá, y de acá puedo volver eso para que tenga seguridad la persona en sí. Ahora, hoy en día, también tenemos materiales de impresión, que ya lo van a ir viendo, que nos ayuda a hacerlo de una manera más científica, donde podemos sacar de una manera más fidedigna, lógicamente, los músculos frenillos, y eso me va a corroborar, gracias a todos los nuevos materiales que han aparecido, a que la devolución de la prótesis sea lo más exacta posible en cuanto a forma y función. De igual manera, en cirugía es muy importante. Ustedes saben que una extracción, sea la más pequeña, es una mini cirugía. En realidad sí estamos haciendo una cirugía pequeña. Entonces, ¿por qué tengo que conocer los reparos anatómicos? Porque tengo que saber qué técnica anestésica voy a usar, cuáles son todos los complementos que hay alrededor de un diente, qué dientes sí se pueden salvar, cuáles son importantes, qué técnica voy a agarrar para hacer la exodoncia de este diente, dónde voy a colocar, en qué reparos anatómicos u óseos. Entonces, como van viendo, es la base de todo. Ahora, en lo que es la operatoria, unos le dicen dentistería operatoria, pero yo digo la operatoria dental, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los puntos de clivaje, que es el lugar donde más tienden a producirse lesiones cariosas. En este caso, este campo que vemos está con cálculo o sarro. Entonces, a lo que viene este tema. Los puntos de clivaje a veces son mayores en los dientes inferiores, ¿no es cierto? Y aquí nos ayuda el autobarrido. ¿Qué es el autobarrido? Es una acción mecánica que aparece sobre ciertas áreas de la superficie dentaria, ¿no es cierto? Que por función mecánica de los labios, perrillos y lengua nos ayuda a eliminar esta presencia de placa, ¿no es cierto? Es decir, la masticación es muy importante porque con la acción de la masticación más nuestra saliva, entonces producimos autobarrido. Otros llamaban autoclisis, pero para que sea autoclisis
necesito usar un líquido externo. Y no es así. No tenemos que usar líquido externo. La saliva es lo único que usamos. Entonces, como les había dicho, las áreas de proclividad se dan donde hay en ciertas superficies dentarias, está en relación de los dientes proximales, ya les voy diciendo, proximales es el diente que está al lado, acá. Este es el diente proximal, el segundo molar, y el diente proximal es el segundo premolar del primer molar. Luego las funciones determinadas por el diente, el tejido blando, que todo esto ya lo vamos a ir viendo, y el surco gingivo-dentario. Antes, les explico en todo lo que es esto operatoria, ¿no es cierto? Antes había una caries de este tamaño, entonces teníamos que hacer nomás para los materiales que teníamos entonces, como la amalgama, teníamos que extendernos para que ese material a base de metal me pueda entrar en esta cavidad y no se vaya a salir, ¿no es cierto? Miren el desgaste que hacíamos de una simple caries, pero hoy en día lo que estamos haciendo es una odontología más preventiva, por lo que si tengo caries acá, solo lo soluciono acá. Si tengo caries acá, acá no tengo la necesidad de extenderme, porque tenemos una variedad de materiales nuevos que nos permite hacer una odontología más moderna, menos traumática. Y también que es importante al hacer una restauración. Ustedes han visto y vamos a ir viendo que las piezas dentarias tienen forma, tienen cúspides, surcos por una razón, porque entran en contacto con la oclusión. Pero si yo hago una obturación plana, ¿ustedes creen que no va a hacer daños a corto o a largo plazo? Claro que va a ser. Tanto a este nivel, que son las proximales, como en la articulación temporomandibular. Entonces, vemos que el diente en sí está relacionada con todas las áreas, el conocimiento de la anatomía dentaria. Ahora vamos a ver la presencia del diente en el sistema dentario y en el aparato masticador. Bueno, vamos a ver, esto es menester que sepa. ¿Qué es el arco dentario? Aquí tengo mis dientes, ¿no es cierto? Cuando los dientes, se alinea uno al lado del otro como soldaditos, a esto se llama arco dentario. Aquí hay arco dentario superior y aquí el inferior. Ahora, ¿qué llamamos sistema dentario? Cuando este arco dentario está lleno, este arco dentario está lleno, estos dos se llama sistema dentario, los dos arcos. Y el aparato masticatorio es el sistema dentario, que es este arco superior con el arco inferior, más todos los componentes de afuera, es decir, músculos, encías, labio, lengua, carrillas. Entonces, eso es importante que sepan. Como ya había dicho, el aparato dentario está formado por los dos arcos, maxilares, músculos, articulación temporomandibular, tejidos blandos de adentro que forman la cavidad. Y también tenemos acá el hueso hioides, que ustedes lo han debido ver, que no tiene ninguna articulación, pero gracias a la inserción de los músculos infrahioideos, forman parte del aparato dentario, al igual que los cartílagos cricoides, tiroides y aritenoides. Ahora sí, es así una pequeña introducción. Pero ahora vemos, ¿qué son los dientes? ¿No? Entonces, una definición que podemos dar, podemos decir que son unos órganos duros de color blanco amarillento, porque el color natural del diente es blanco amarillento, que está dispuesto en forma de arcos, y cuando son los dos arcos, son el sistema dentario. Fácil, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ir viendo lo que son la estructura del diente. Ustedes ya lo han visto a grosso modo, sé que va a ser un repaso rápido en lo que es histología. El diente está formado por esmalte, dentina, cemento en su parte externa, ¿no es cierto? El esmalte deriva del ectodermo, la dentina y el cemento del mesodermo. Pero al inicio de su erupción aparece la membrana de Nashmi. ¿Qué es esta membrana? Es una membrana que recubre el diente, ¿no es cierto? Su origen de esta también es del ectodermo. Solamente se puede visualizar en los primeros años de vida, especialmente acá, ¿no es cierto? Que esta a veces desaparece en la atricción.
¿Qué es atracción? Es el desgaste normal, fisiológico del diente cuando ya entra en masticación del diente. Y a veces ni siquiera se lo puede ver. Entonces, el esmalte y el cemento, como vemos aquí, son estructuras periféricas. El esmalte en la parte de la corona y el cemento en la parte de la raíz. Son las estructuras periféricas. Y ambas circunscriben la dentina. La dentina es una sola que va de la corona a la raíz. Y estas tres estructuras van a circunscribir lo que es la pulpa dental. Esta también que viene de parte de la corona hasta la raíz. ¿No es cierto? Luego, ¿qué más podemos ver? El tejido del esmalte, hemos dicho, es un tejido que envuelve toda la parte coronaria en la que va a ser expuesta la masticación. Ahora, lo que tenemos que saber también que de estos tejidos, de estos tres tejidos, el esmalte va a ser el único que no va a poder volver a edificarse. Ya habrán visto que la dentina puede haber primera, secundaria, y la pulpa también aprende a defenderse, como hemos visto hace rato con los mecanismos de dolor. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es el diente in situ? Es cuando esta pieza dentaria se encuentra dentro del alvéolo dental. Entonces, podemos decir que este diente con sus estructuras dentarias, esmalte de dentina y cemento van a estar alojadas en un alvéolo dental. Entonces, para esto necesito sus otras estructuras, ¿no es cierto? Que es el hueso, el diente en sí mismo y el periodonto, que son unos ligamentos que lo van a ir agarrando. Esto es lo que habíamos dicho, el diente tiene que estar dentro del alveolito. Entonces, vamos a ver, si el diente está dentro de unas estructuras óseas, ¿va a tener articulación o no? Algunos dicen que hay una articulación, sí, eso sí, pero ¿será sinartrosis o será anfiartrosis? Si vemos los conceptos de sinartrosis, a ver, ¿quién me puede decir qué es una articulación en sinartrosis? ¿Alguien me puede decir? Doctora, que no se puede mover. Exacto. Muy bien, pero yo les explico que la dentina no es tan rígida como el esmalte y el cemento que habíamos visto, ¿no? Tiene cierta flexibilidad. Entonces, si esto sería una sinartrosis, tendríamos a fracturarla. Esta articulación es anfiartrósica, es una articulación anfiartrosis porque el diente dentro del alvéolo dental tiene cierto movimiento. Eso es importante que sepan, muchachos, por favor. Ahora, ¿qué es el periodonto? Aquí está mi huesito, aquí está mi diente. Entonces, este periodonto es una membrana que antes se decía que se usaba como almohadilla, pero no. Vemos que es una membrana organizada y compleja que tiene unas fibras que actúan como las amarras de un botecito al muelle. Entonces, ve, aquí está agarrando estas amarras de que no se vaya, ¿no es cierto? El barco, y aquí lo mismo. Estas amarras hacen de que el diente no se desprenda del hueso. Es bien importante. Entonces, vamos a ver que existe un parodonto de protección que está formado por esmalte, dentina y pulpa. Ahora, recubriendo todo esto, este es el parodonto de protección, perdón, recubriendo todo lo que es el alveolo, el diente, encuentro tejido blando, como las encías, los carrillos, que ya lo vamos a ver, e incluso la membrana de Naismith es una tela delgadita acá. Todos esos
están considerados dentro del parodonto de protección, los tejidos blandos, los reitero. Entonces, este es un resumen. Un odontón está formado por órgano dental y el parodonto. El órgano dental, que ya lo hemos visto, esmalte, dentina y pulpa. El parodonto de inserción por el cemento, el periodonto, lo que hemos visto, las amarras, cortical alveolar, el hueso. Y el parodonto de protección es la encía, la adherencia epitelial e incluso la membrana de Nash. A todo eso llamamos odontón. Ahora, ¿por qué el cemento se encuentra dentro del parodonto de inserción? ¿Por qué? Porque podrían decir es parte del diente, entonces debería estar dentro del órgano dental. No, porque tiene un mismo origen el saco dentario que los otros, ¿no es cierto? Entonces, pero el cemento me va a ayudar a determinar la inserción, o sea, su compuesto me va a ayudar a que se produzca la inserción dentro del alvéolo dental, ¿ya? Entonces, por eso es que el cemento, hay razones embriológicas que me dice que este tiene que ser el cemento parte del parodonto de inserción. Eso tomen en cuenta, chicos, por favor. Entonces, me va a ayudar a que se articule de una mejor manera con el alvéolo. Las funciones de los dientes. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las funciones de los dientes? Generalmente, ¿qué has escuchado en el colegio? ¿Alguien puede decirme? Por favor. Cortar, triturar, rasgar. Masticación. Masticación. Generalmente, habíamos dicho, ¿no? Los incisivos cortan, los caninos desgarran, los premolares trituran y los molares muelen. Ya vamos a ir viendo que si vamos a seguir considerando características propias a cada grupo dentario o cómo lo vamos a ver. Generalmente las funciones importantes de los dientes es como ahí estaba escuchando, masticatoria, fonética, estética y de preservación. Eso tomen en cuenta. Ahora, ¿por qué la función masticatoria es importante? ¿No es cierto? Ustedes como ven aquí este bebecito. En cierta etapa, dice el pediatra, ya tiene que comenzar a masticar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollar los maxilares. La acción de la masticación es importante para el desarrollo de los maxilares, donde se produce segmentación de las partículas alimenticias, ¿no? Y estas partículas alimenticias o los alimentos van a poner resistencia, ¿no es cierto? Entonces, la masticación depende de dos puntos importantes. La fuerza que está dado por los músculos masticatorios y los dientes que transmiten las fuerzas al alimento. Entonces, vamos a ver, como les habíamos dicho, necesito una fuerza, especialmente del maxilar inferior contra el superior. Necesito las fuerzas que vayan a aceptar los dientes en oposición sin lesionarse. Este va a ejercer una fuerza y los dientes van a ejercer otra fuerza. Y también depende del tipo de alimento que tengan, ¿no es cierto? Un arroz a la valenciana no va a ser lo mismo que un pan o un nugget, ¿no es cierto? Tienen distintas fuerzas. Y también es importante dentro de la masticación la fuerza que cada alimento necesita, ¿no es cierto? Este proceso de masticación se produce con la insalivación. Entonces, si yo mastico más, produzco más insalivación. Y si hay mayor insalivación, hay mayor masticación. Esto siempre va a ser inversamente proporcional. Entonces, hemos dicho que se necesita cierta fuerza para la masticación, que más que todo va a cargo de la musculatura y del maxilar inferior. Fick nos dice que necesitamos 400, que tenemos una potencia de 400 kilogramos en toda la boca, a razón de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero Schroeder nos dice que si no hubiera insalivación, ya tendríamos unos músculos potentes. Un pan seco sin insalivación es de 80 a 120 kilogramos de potencia que se necesita, pero cuando ya esté insalivado se necesita más o menos 22. Reduce, ¿no es cierto? Y también hay que ver, digamos, la forma de los alimentos. Un arroz que tiene una cutícula más gruesa va a necesitar mayor fuerza que una carne asada o que una zanahoria cruda. Es bien bonito eso. Ahora, algunas compañeras les estaba escuchando que las funciones en sí son incisivo cortar, canino. Veamos si es así. A ver,
La acción de los dientes sobre la acción de los dientes, la función de los dientes se va a dar por las acciones que van a tener el maxilar contra la mandíbula contra el maxilar o maxilar inferior contra el maxilar superior. Entonces, es por esa función que vamos a ver distintos movimientos. Esto tomen en cuenta, muchachos. A ver, en los incisivos, que unos me decían que cortan. Perfecto. Cortan los dientes. ¿Cuándo? Cuando borde con borde se tocan el diente superior con el inferior. Entonces, y la mandíbula hace una función de lateropropulsión, es decir, hacia un costado y arriba. Se queda borde con borde y ahí se produce corte. Pero hay algo más. Cuando hay un ascenso del inferior, pongamos esto, entonces provoca un antagonismo contra los dientes superiores. Entonces, el borde cortante del área incisal del inferior va contra la parte palatina del superior, sube, se produce fricción. Ah, entonces, en los caninos se produce corte, se produce fricción, tanto en incisivos como caninos. Eso es importante. Ahora, ¿qué puede pasar en los premolares y molares? También les cuento que produce corte. El corte se produce en los premolares cuando los antagonistas chocan cúspide con cúspide. Entonces ya estamos haciendo corte. Y entonces sus vértices, que son estas, me van a producir el corte. También se produce en todo esto que llega a acomodarse fricción y aplastamiento, porque si se ven aquí no hay espacio. Esto se llama cuando estos dos cúspides están en íntimo contacto, entonces se produce aplastamiento. Entonces, tanto en premolares como molares, aparte de corte y fricción, se produce aplastamiento. Entonces, todo depende de la fuerza que tenga de los músculos, que me van a hacer que la mandíbula vaya contra el maxilar, ¿no es cierto? Entonces, como acá tengo el macetero, ¿no es cierto? El temporal, que son músculos por excelencia masticadores, voy a tener mayor fuerza en los molares que en los incisivos. Por eso se produce también el aplastamiento. Sin embargo, hay otras condicionantes para lo que es la masticación. Nosotros sabemos que cuando se está iniciando la erupción de los dientes, casi tenemos todos los dientes, ¿no es cierto? Y a medida que transcursa el tiempo, uno va perdiendo los dientes, ya sea por accidentes, por caries, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza y potencia que vamos a tener en los músculos por ausencia de dientes va a disminuir con el transcurso del tiempo. Se dice que entre los 25 y 40 años es donde tenemos mayor potencia muscular. Se dice que los que tienen mayor potencia muscular son los hombres que las mujeres. Pero ya decreciendo la edad, cuando ya son un poco adultos mayores, disminuye estas fuerzas, entonces yo voy a tener que usar más los músculos. Entonces las consecuencias se van tanto en lo que es el hueso como que es en el periodonto, ¿no es cierto? Luego, la fuerza que determina cada alimento es, digamos, una persona que le gusta comer alimentos duros va a tener mayor potencia, ¿no? Y lo que uno que coma comida blanda. Y también se ha escuchado, no está comprobado también que tendemos a tener más fuerza a la derecha porque tendemos a acumular la comida hacia la derecha. Entonces, en una masticación, no solamente es el choque contra los antagonistas, intervienen también los tejidos de soporte, el trama óseo, la mandíbula, las fuerzas que se generan estas, labios, carrillos y lenguas. En realidad es una dinámica, ¿no es cierto? Ahora, papel de la función masticatoria en el desarrollo de los maxilares. Como ustedes ven, estas son dos razas, ¿no es cierto?
Si aquí vemos el cuerpo de las mandíbulas, siempre son iguales. Lo que varía es el crecimiento de las apófisis alveolares. Por eso es que en la raza negra tienden a tener cierto prognatismo, ¿no es cierto? Y también es importante, miren acá, la ausencia de rebordes alveolares. O sea, ya no va a haber la misma dinámica de masticación con ausencia de dientes. Entonces, la dinámica no va a ser lo mismo. La dinámica no va a ser la misma, entonces va a producir modificaciones en la forma y tamaño del hueso. Ahora pasamos a lo que es función fonética. Los elementos de la fonación son tres importantes: el fuelle respiratorio, el aparato glótico y el aparato resonador. Dentro del aparato resonador es que ahí se encuentra la boca. La boca con las fosas nasales y faringe es lo que nos importa. Entonces vemos que estos órganos es un solo elemento. Nos va a ayudar. En los elementos de la fonación tenemos que ver la mecánica de la respiración, el movimiento laríngeo, la vibración de las cuerdas vocales, la acomodación de las cavidades resonadoras, que es la boca, y los puntos de articulación. Entonces, para nosotros hablar o hacer la locución normal se da cuando la boca está entreabierta. Entonces, cuando es un conjunto, las piezas dentarias actúan como caja resonadora. Ahorita vamos a ver por qué. E individualmente son elementos pasivos en relación con la lengua y los labios. Es decir, que los dientes individualmente, con acción de labios, frenillos, lengua, van a emitir sonidos que por sí mismos no se podría hacer. Por ejemplo, ustedes vean, a ver, hagan el ejercicio con la letra A, E, I. La lengua se apoya en la cara lingual. Lingual es la parte de atrás del diente, de los incisivos inferiores. Hagan el ejercicio A, E, I. Otro ejemplo. Con la F, el labio inferior entra en contacto con el borde cortante de los centrales superiores. Y la lengua con lingual de los incisivos inferiores. Parece esto un trabalenguas, pero a ver, pónganlo, ejecútenlo. Van a ver que realmente es así. F, F, ¿no es cierto? Y en caso de la Che, la L y la ñ, la lengua está contralingual de los centrales inferiores. Che, L, N. Entonces, es importante la presencia, ¿no es cierto? La función estética. Esto es muy bonito, pero no solamente por lo agradable que puede ser la presencia de una bella sonrisa. Con los maxilares, esto va a formar el armazón donde se va a apoyar las partes blandas, ¿ya? Y va a ser responsable de la posición de toda la musculatura facial, ¿no es cierto? Es decir, va a configurar todo lo que es el carácter, fisionomía, personalidad de cada persona. Entonces, la presencia de los dientes me va a mantener el equilibrio y proporciones de la boca. O sea, me va a dar una buena fisionomía, ¿no es cierto? Para conservar todo lo que es las dimensiones en todo lo que es esta parte, en la parte inferior de la boca. Según Case nos había hablado del área dentofacial o cambiable. Él nos explica que es la parte dentofacial o cambiable viene desde la parte inferior de la nariz, labios, dientes, los surcos nasogenianos y el mentón, que haciendo cambios en Apúrate, va a pasar ya. puede cambiar toda Ese la es con el otro celular de los dedos. tu audio. Jackie, tu micrófono. Muchas gracias. Entonces, nosotros vemos cómo cambia, ¿no es cierto? Según Case, este es el área dentofacial o cambiable. ¿Cómo puede cambiar, no es cierto? Entonces, esto es muy importante y esto está en nuestras manos. Ahora, Goodfriend dice, para tener una mejor visión y estructura de todo lo que es la carita, dice que la línea bipupilar
y la línea de la comisura de los labios tiene que tener la misma distancia entre la base de la nariz y el mentón. ¿Se dan cuenta? Entonces así vamos a ir devolviendo la armonía facial, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical y por qué es importante dentro de esta área dentocambiable que decía Case? Son 2 puntos, uno en el maxilar y uno en el mentón, 2 puntos fijos que me va a ayudar a determinar esta parte, ¿no es cierto? Si hay variación de esta dimensión vertical, ya sea por bruxismo, maloclusión, pérdidas de piezas, enfermedades periodontales, tratamientos dentales, este mentón va a tender a subir, ¿no? Entonces, aquí va a dar la apariencia de vejez. Entonces, si hay disminución de la dimensión vertical, se va a producir adelgazamiento, ¿no es cierto? La cara se ve más flaca, por depresión de las partes bucales, que son hundimiento de los labios. Estos surcos son más marcados, el surco nasogeniano, ¿no es cierto? Y aquí en los labios también van a aparecer nuevos surcos. Entonces, además de eso, que el macetero, digamos, no hay piezas en la parte posterior, el macetero no va a funcionar como debería. Entonces, pierde, se retrae, pierde el tono y determina otro tipo de pliegues. ¿Se dan cuenta en la diferencia? Qué bonita es esta carrera. Entonces, por lo que podemos ver con esto, ¿no es cierto? La odontología con la ortodoncia, implantología, prótesis, cirugía y todo eso, lo que queremos es devolver la función y estética. La última función que hay en el sistema dentario es de la preservación. ¿Qué significa preservación? Es asegurar el diente en su posición, en el arco dentario, ¿no? Para que sean parte de un sistema y de un aparato dentario, ¿no? Es importante porque este asegurar del diente nos va a permitir un trabajo masticatorio, ¿no es cierto? Acá, especialmente en esta parte de la corona, ¿no es cierto? Nos va a permitir la integridad del diente, nos va a permitir que esté en función con la corona, ¿no es cierto? Imagínense, yo les explico, si hay cambios, si digamos este diente se sale, este diente vecino viene acá, este diente vecino acá y el del arco opuesto baja. Entonces todo comienza a desestabilizarse, ¿no es cierto? Y lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Se va a necesitar una prótesis y va a haber los cambios que habíamos hablado con anterioridad en lo que es la fisionomía del paciente. Y eso le va a traer a consecuencia problemas psicológicos, no va a querer expresarse delante de todos, va a sentir vergüenza y de autoestima. Entonces, lo más importante de todo esto es que el sistema dentario, la función masticatoria, más la articulación de sonido, más la belleza, es un ente todo, ¿no es cierto? Entonces, la dentadura completa y sana nos lleva a todos esos factores. Y aquí les doy una sugerencia, ¿no? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. El saber abre las puertas a todo, ¿no es cierto? Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Una consulta. El tema que dio hoy es sistema dentario y en el libro está en la unidad 8. Sí, está en la unidad 8. ¿De qué página a qué página lo tenemos que revisar? A ver, déjenme ver un minutito. De la 186 a la 194.
¿Alguien tiene una pregunta que no han entendido? ¿Cómo les puedo disipar las dudas? Doctora, Dígame, Pamela. ¿me podría repetir, por favor, el concepto de ontogenia y filogenia, por favor? Claro que sí. Eso es muy importante saber el concepto de ontogenia y filogenia para todo. Es el origen y evolución en lo que es forma, número y función del sistema dentario. Ya habíamos visto que sistema dentario es cuando los dos arcos entran en oclusión. Ya, gracias, doctora. De nada. Eso es importante. También tienen que recordar lo que es etiopatogenia. También cómo se forma el sistema dentario, el aparato dentario. Después, cómo están formados los parodontos, el de inserción, el de protección. Y ahora que hemos visto cuáles son las funciones en sí de todo lo que son los dientes. A ver cómo se puede producir el corte en los incisivos. Después también es importante que sepan cómo participa el diente, ¿no? En la fonación y todo lo que habíamos visto al último, ¿no? De la dimensión vertical. Eso también es importante que sepan y recuerden, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, creo que eso es todo. Espero les haya gustado la clase y nos vemos hasta la próxima teórica. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Doctorita, Que estén bien, ¿sí? ¿qué número de página dijo? 186 a la 195. Gracias, doctorita. De nada.